Ahora también reproducimos lo que escuchamos. Todos nos equivocamos, fallamos, erramos, todos cometemos pecados. Hay quienes para compensarlo concurren a una confesión. También hay quienes se bañan en aguas sagradas o mediante distintos ritos purifican sus almas. O simplemente hay quienes con un perdón y posterior accionar dan por solucionado el tema. ¿Vos identificaste todos tus pecados? No voy a juzgarte. A través de distintas historias recorreremos estos transgresores de nuestra moral que nos acompañan día a día. Mi nombre es Juma La Maquia y esto es una producción de Backup. La voz es lo primero que se olvida uno de alguien. Por eso necesitamos tener a mano una herramienta para restaurar esa información original. Uno de los placeres más recurrentes por cualquier humano es quizás el de saborear una rica comida, descubrir sabores, mezclarlos con una buena bebida, explorar el mundo de los alimentos y conseguir el clímax con la satisfacción de todos los sentidos en un mismo plato. Y además, a panza llena, corazón contento. La gula es otro de los pecados capitales, el que nos toca en este episodio, relacionado con el acto de comer y beber, pero como todo, en exceso. Comer sin sentir hambre, un deseo totalmente desordenado y autodestructivo. Se dice de la gula que es la piedra fundacional del pecado original, aquella serpiente que le ofrece a Adán y a Eva la fruta prohibida asegurándoles ser como Dios, y bueno, no pasó y al final todos nos morimos por su culpa. El egoísmo es una de las características principales de este pecado, y también como la lujuria, la búsqueda de la satisfacción personal a coste de cualquier cosa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. La mesa está servida. La merluza Hupsi, o conocida como merluza argentina, habita toda la costa de nuestro país, arrancando desde el sur de Brasil hasta la zona de las Islas Malvinas. Por su tamaño, su ubicación cercana, su nivel de reproducción y porque es de las especies más elegidas en los hogares argentinos, tiene una gran importancia económica, ya que se pesca en grandes cantidades y es una de las principales exportaciones pesqueras de Argentina. Y Mar del Plata, como buena ciudad con un importante puerto, juega un papel fundamental. La especie es capturada principalmente por la flota de altura, pero hay embarcaciones costeras con asiento en Mar del Plata, Quequén, San Antonio, Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia que pescan en el área próxima a dichos puertos. El arte empleado es la red de arrastre de fondo. Es la base de la industria pesquera argentina. Se la exporta fundamentalmente como filet congelado en presentaciones de diversos tipos, fish block e interfoliado. El filet puede ser con poca espina o sin espina, sobre el que se hace el corte en B. Se la exporta también descabezada y eviscerada en una gran variedad de presentaciones. También es la especie más importante en el consumo interno, principalmente procesada como filet. Para exportación, en una escala muy inferior, se la procesa en salazón. Se comercializan sus huevas congeladas y como pescado entero fresco, vía aérea. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Pesca e INDEC, durante 2020 fueron capturadas 272.465 toneladas en Argentina. De ese total, 206.741 fueron descargadas en Mar del Plata. En 2020, las exportaciones totales de merluza Hupsi fueron de 100.281 toneladas, o sea que se exportó el 36% de lo que se desembarcó. Dentro de la industria, Mar del Plata es protagonista no solo en alta mar, sino también en tierra, porque el mismo producto cortado en La Feliz compite contra el pescado procesado en tierra en Chubut y derivan en el mismo mercado. Pero el costo de producción es distinto en ambos, entre otras cosas
por el bajo costo de mano de obra en plantas bonaerenses, donde el trabajo informal continúa haciendo estragos en falsas empresas disfrazadas de cooperativas, lo que lo transforma en una práctica de competencia desleal. En Chubut, desde hace décadas, el blanqueo laboral en la pesca es un hecho, y se mantienen prohibidas por ley la utilización del método de cooperativas para la mano de obra en plantas de procesamiento. Si bien Argentina es considerada internacionalmente un país pesquero, el consumo aún es bajo. De acuerdo a los últimos relevamientos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cada argentino consume 5 kilos de pescado al año, siendo la merluza la especie más consumida. La diferencia con sus pares en la materia alimenticia es un poco grande. En promedio, en Argentina se consumen 50 kilos de carne vacuna por habitante por año, siendo el país con el número más alto en este índice en el mundo. Luego se encuentra el pollo, en 44 kilos por habitante por año, y el cerdo apenas por encima de los 14 kilos, también por habitante por año. Estos números tienen que ver con la cercanía a algunos cortes de carne y la cultura económica y social que nos relaciona directamente con ciertos animales. Pero si somos un país pesquero, y por ejemplo, Mar del Plata, una ciudad en la que el puerto es bandera por su actividad e influencia económica, por su tamaño y rol entre los puertos más importantes del país, por su presencia internacional y además por ser producto turístico casi esencial, ¿por qué comemos tan poco pescado? ¿El marplatense utiliza sus recursos para el consumo propio o todo es para la venta? ¿Qué rinde más? Silvana Dileva es actualmente dueña de Chichilo, el restaurante ícono ubicado en el centro comercial del puerto, en el corazón, y asegura que los marplatenses comen pescado, pero aclara que la diferencia entre el consumo de nuestro país y el resto del mundo es muy grande. Destinado principalmente a turistas, Silvana asegura que cada vez que viene uno de ellos es acompañado de un local. Pero la historia de este histórico restaurante no te la voy a contar yo, sino ella misma. Chichilo empezó a surgir allá por el año 1947, cuando a bordo del buque Campana llega al puerto de Buenos Aires don Antonino Dileva, que es mi padre, y empieza a trabajar ahí como pescador ambulante en el barrio de Once, en Capital Federal. Después, más tarde, se pone su puesto fijo de pescado fresco en Plaza Miserere. Él constantemente viajaba a Mar del Plata porque alternaba las temporadas, venía a hacer temporadas de anchovita, a pescar magrú, y en esas idas y vueltas decide finalmente quedarse en Mar del Plata. Y bueno, pasaba que él, cuando bajaba del barco, que iba a pescar, era marinero, bajaba de la lanchita y se ponía a cocinarse sus pescados para él con una garrafa, esas de querosén, no sé cómo se llaman. Bueno, se cocinaba para él y los turistas pasaban, bueno, sentían el olor al pescado frito que él estaba cocinando y le pedían. Y él les convidaba. Hasta que, bueno, así empezó a haber la idea de tener su propio local y poder vender esos productos al público. Y así surgió Chichilo. Tuvo la oportunidad de tener su local en el puerto y poder vender los pescados ya hechos para más cantidad de gente, ¿no? No solo para la gente que pasaba y le podía llegar a convidar algún cornalito frito o algún pescado frito. Yo no sé si seremos importantes para Mar del Plata, pero para cada uno de esas personas que vienen con los recuerdos de que cuando eran chicos venían con sus padres o con algún familiar. Esos recuerdos nos hacen sentir importantes y nos emocionan. Seguramente más de una vez pensaste dónde comer comida marina en Mar del Plata.
quizás para ir o también para recomendarle a alguien. Pero son pocos los lugares que se suelen elegir por ser específicamente especialistas en este rubro. Por eso, si vas a contestar Chichilo, anota estos platos. Los platos que eligen los comensales son las rabas principalmente, la picada de chichilo, la ensalada de mariscos, la paella y la cazuela de mariscos, los mejillones gratinados y el pescado a la plancha con la salsa de limón, receta especial de Chichilo. La gastronomía marplatense varió muchísimo en los últimos años. Como en todas partes, pero con un poco más de peso propio, las cervecerías y bares se llevaron la atención de los comensales con tapeos y pizzas. Por otra parte, las casas de hamburguesas también coparon paradas gastronómicas a base de cheddar y bacon, como en tantos lugares de nuestro país. Pero por alguna razón, sin que se enojen dueños de otros restaurantes y chefs de la ciudad, cuando una persona llega a Mar del Plata y quiere comer, piensa en rabas, mariscos, cornalitos, mejillones, filets, langostinos. Gracias a Dios tenemos siempre mucho público que nos visita. Por lo general son turistas, pero en invierno también vienen muchos marplatenses. Y creo que nos eligen por el tema de la calidad, de la atención, sobre todo porque tenemos personal con muchos años de antigüedad que están muy orgullosos de trabajar con nosotros y nosotros de trabajar con ellos, que son prácticamente los que manejan Chichilo, nuestro equipo de trabajo, y al tener tanta experiencia ya saben lo que cada cliente le gustaría degustar. Y si bien hubo muchos cambios alimenticios, nos hemos adaptado, tenemos comida para vegetarianos, para veganos y para celíacos. Y creo que mucha gente también no consume carne, pero sí consume pescado, porque si bien el pescado también es un animal, que los veganos no lo consumirían, es un producto que vive libre en el mar, a diferencia de por ahí, bueno, de la carne que no tienen la misma vida libre que llevan los peces en el mar. Sin duda, la pandemia producida por el coronavirus golpeó y de manera más fuerte a los gastronómicos. Reducción de capacidad en salón, necesidad de un patio o lugar abierto, limitación de reservas, horarios reducidos y hasta cierre total por mucho tiempo. Chichilo, emblema marplatense en el rubro, símbolo de la gastronomía marina, fundado por Antonio Di Leva, tampoco fue la excepción. La situación antes de la pandemia era maravillosa porque bueno, veníamos de una temporada exitosa, con mucho público, y bueno, y después cuando empezó la pandemia, tener cerrado 8 meses se nos complicó un poquito, bastante se nos complicó porque bueno, no podíamos facturar, nos atrasamos con un montón de impuestos y bueno, se generó un montón de deuda que por suerte igualmente recibimos la ayuda del gobierno, del Repro y un subsidio, que bueno, la ventaja de tener el personal en blanco hace que te reconozcan ese sacrificio y podamos cobrar el Repro en fecha y eso nos ayudó bastante. Esta última temporada, el 2021, trabajamos un 40% menos que la temporada anterior y creemos que estamos esperanzados de que, bueno, que todo esto termine pronto y la temporada 2022 sea muy buena, que yo creo que va a ser muy buena para todos. Pero volviendo a nuestra consigna, a pensar en si realmente los marplatenses comemos pescado y la identidad de una ciudad, puertos afuera, es llevada adelante por los nativos o si solamente es un tip turístico de los más solicitados
o si es mejor venderlo afuera porque en nuestra costumbre como argentinos el consumo es muy bajo, los números nos aclaran un poco más este panorama. Imagínate que nosotros en temporada alta consumimos 1 tonelada de calamar por día. Y esta temporada creo que consumimos 400 kilos por día nada más. Pero bueno, nuestro fuerte siempre fue la temporada. Nuestro 50% de facturación es en temporada. Después en invierno baja porque somos un local que principalmente recibe al turista por su ubicación sobre todo, porque estamos en el puerto, que en invierno es un poco frío para ir y cuesta. No te voy a fallar, y por último te vas a llevar algo más de este episodio. Agarrar lápiz y papel, porque el chef Augusto Espinosa nos deja una receta para que demuestren sus habilidades culinarias y, quien dice, me inviten a comer. En una sartén caliente con un poco de aceite de oliva, manteca y un ajo aplastado vas a agregar el filé de merluza, que lo vas a condimentar con un poco de sal, pimienta negra recién molida y un poco de pimentón ahumado. Lo vas a dejar 5 minutos por lado hasta que esté crocante por fuera, pero un poco jugoso por dentro. Lo vas a retirar y por otro lado te vas a hacer el puré de papa. En una olla, con agua fría, sal y los cubos de papa recién cortados, los vas a dejar en el fuego hasta que estén blanditos y los puedas pisar tranquilamente. Lo vas a sacar, lo vas a colar y le vas a agregar pimienta, manteca clarificada, nuez moscada y un poco de aceite de oliva. Y si tenés ganas también, un poco de queso. Verificás que tenés el filé de merluza y el puré calientes y ya estás listo para emplatar. Y lo podés disfrutar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Pecados, en la próxima historia. Mi nombre es Juma La Maquia y esto es una producción de Backup. Te invitamos a seguirnos en las distintas plataformas de reproducción de podcast y redes sociales. Escribinos a podcast@backup.com.ar. Directora Albertina Márquez To. Coordinador de contenidos Marcelo Díaz.